Hola, en este vídeo vamos a trabajar sobre la estructura de un elevator pitch. Ahora os voy a contar en qué consiste este tipo de discurso, para qué sirve y por qué resulta tan útil para todos los emprendedores. Bueno, el elevator pitch es un modelo de discurso muy breve que tiene la intención no tanto de vender, sino de captar la atención del destinatario al que nos vayamos a dirigir. Los emprendedores lo utilizan, por ejemplo, para dirigirse a los inversionistas en una ronda de inversión, a las administraciones públicas cuando tienen que postular su proyecto. Pueden utilizarlo también para tratar de convencer a otras personas, otros profesionales que se quieran sumar a su equipo de trabajo, a su proyecto. Puede orientarse, ¿por qué no?, a tratar de ver si el target o el objetivo, el destinatario de su producto o de su servicio puede estar interesado o no, etcétera, etcétera. Es decir, es muy flexible y es muy útil. El elevator pitch nace, o dicen que nace, de manera muy casual. Una persona, un emprendedor que estaba buscando una ronda de financiación y se dirigió a uno de los inversionistas, lo pilló en la puerta de un ascensor y tomó la decisión de que en el tiempo que transcurriera entre la planta baja y la planta final donde iba esa persona, tenía que convencerle al menos de una segunda reunión. Y así lo hizo. Se tomó tan solo unos minutos para lograr su objetivo, que era sencillamente convencer a esta persona de que tenía que al menos darle una segunda oportunidad para contarle con más detalle de qué va su negocio. Bueno, pues siguiendo esta estructura breve, que ahora os voy a contar en cuántas fases se divide, podréis tratar de convencer, de conseguir, de contar de qué va vuestra idea en poquito tiempo, con un muy buen efecto en el destinatario al que os orientéis. Bueno, para empezar, el objetivo del elevator pitch, como digo, no es vender, sino convencer, captar la atención, generar un sentido, una sensación de emoción en la persona que os escuche. Esa sensación de cuéntame más, quiero que nos reunamos, no lo he entendido muy bien pero me interesa, etc. ¿Vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar muy bien sobre qué es lo que quiero contar en mi discurso, es decir, para qué lo voy a utilizar esta estructura. Y lo segundo que tengo que tener en cuenta, que a veces lo sé y otras veces no lo sé, es al menos la duración, de cuántos minutos dispongo para ofrecer esta primera impresión. A veces son pues apenas 60 segundos, un minuto, 2 minutos, y bueno, otras veces podemos utilizar esta misma estructura en un plazo de 5 o 7 minutos. Pero tampoco está pensado para tratar de hacer una presentación de más de 10 minutos, pues porque pierde un poco el sentido y el impacto que genera. Bueno, en general, este tipo de discurso tiene que dar respuesta pues a preguntas clave, que son: ¿quiénes somos?, ¿qué ofrecemos?, ¿qué necesitamos?, y qué beneficios o ventajas va a conseguir la persona que tiene que apostar por nuestra idea. Y en cualquier caso, como digo, tiene que generarles esa sensación de que quiero saber más, ¿de acuerdo? Así que vamos a reflexionar antes que nada, dentro de lo que es el contenido, sobre quiénes somos nosotros o qué somos como empresa o como proyecto. En este caso, lo que vamos a identificar o tratar de identificar son todas nuestras potencialidades. No nos vamos a fijar tanto en las debilidades actuales que todo proyecto de emprendimiento suele tener, porque en los inicios pues todavía las cosas no están muy definidas, sino que nos vamos a centrar sobre todo en lo que nos hace diferentes, en el potencial que podemos desplegar, etc. Lo segundo en lo que tenemos que reflexionar es pensar en quién o a quién nos estamos dirigiendo, para quién trabajamos, cuál es mi mercado, cuál es mi target, ¿vale?, del proyecto, porque eso también lo tenemos que reflejar. También tenemos que reflexionar, como en la propia concepción del modelo de negocio, sobre cuál es el problema que trata de resolver mi producto o mi servicio. Hablando del problema, se entiende perfectamente cuando yo cuente cuál es mi solución o cuál es mi propuesta de valor. En este sentido, tenemos que ser también muy claros y muy directos en qué problema resolvemos. Esto nos va a facilitar mucho el discurso. Y lo último, pues, ¿por qué nosotros? ¿Cuál es nuestro valor diferencial? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué capacidades, cualidades,
particularidades de nuestro modelo de negocio, de nuestro entorno, nos hacen especialmente atractivos de cara al destinatario. También podemos utilizar dentro de lo que es ese potencial todas las herramientas de las que ahora mismo dispone mi modelo de negocio, entre ellas no solamente los recursos materiales, sino los recursos humanos. ¿Qué talentos tengo dentro? ¿Cuál es el potencial de mi equipo? ¿Por qué contar con mi equipo? O saber que cuento con determinados perfiles puede ser también un valor diferencial. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar, os voy a arrancar a contar, siguiendo esta estructura de ascensor, vamos a contar 5 pisos y en cada piso vamos a trabajar una parte del discurso. Vamos a comenzar por el primer piso. El primer piso habla de la presentación. Esta presentación tiene que ser lo más impactante posible y tenemos que tener en cuenta que apenas vamos a tener 20 segundos para presentarnos. Entonces tendríamos que trabajar mucho en destacar, traer a esta parte del discurso nuestras cualidades, ¿no? Nuestro potencial, esa primera impresión de wow. Y también tenemos que ser capaces de traer en esa parte del discurso una historia o un dato que sea súper inspiradora, que sea capaz de emocionar. Por lo tanto, tendríamos que traer en esas 2 frases una estructura parecida a la que os voy a contar. Vamos a tratar de seleccionar un verbo que hable de nuestro negocio, un verbo principal. Luego vamos a tratar de escribir o de reflexionar sobre el público objetivo al que nos estamos dirigiendo. Luego vamos a tratar de poner sobre la mesa el problema que resolvemos con nuestro negocio. Lo cuarto que compone esta presentación es el resultado que se consigue y lo último que compone la presentación es la finalidad. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir, yo ayudo, o mi proyecto ayuda, o mi negocio ayuda, ese sería el verbo, a los estudiantes entre 18 y 25 años, clarifico perfectamente quién es el destinatario, que necesitan una habitación mientras están estudiando. Ese es el problema es que necesitan esa habitación, tienen que buscar esa habitación, a encontrar ese piso de estudiantes, ese sería la solución propuesta, y la finalidad, que sería la última parte de la presentación, pues sería encontrar esa habitación o encontrar ese piso para evitarles tener que desplazarse a la ciudad donde van a estudiar antes de que empiecen los estudios. Voy a repetir toda la presentación rápidamente. Ayudo a estudiantes entre 18 y 25 años que necesitan una habitación durante sus años de estudio a encontrar piso desde la distancia para evitarles que tengan que desplazarse antes de tiempo a la ciudad de origen. Ahí tendríamos la presentación. En el punto 2, que sería el segundo piso de nuestro elevator pitch, vamos a hablar de algo que capte verdaderamente la atención, que decíamos. Planta 2, captar la atención. Una historia, una anécdota, un dato, algo que resulte como wow, ¿no? Y que directamente ya reenganche al resto del elevator pitch por lo que nos queda de hablar. Que este segundo piso es muy importante porque si en la presentación no hemos conseguido captar perfectamente la atención, en esta segunda planta tenemos la oportunidad de reengancharlo. Muchas veces contar una historia o una experiencia que ya hayamos tenido con nuestro proyecto facilita muchísimo que podamos hablar de algo que sea una referencia para la persona que luego nos va a comprar. Por lo tanto, una historia previa, también utilizar algún tipo de comparación. Si nuestra empresa se parece en el modelo de negocio a otra marca o a otra empresa que esté súper clara en el imaginario colectivo, nos va a ayudar mucho también a que entiendan rápidamente qué estamos trabajando o a quién nos parecemos, ¿vale? Esta sería la segunda planta. Vamos al tercer piso. En el tercer piso hablamos de nuestro valor diferencial, es decir, ¿por qué nosotros y no otra empresa? En ese valor diferencial y en esa apuesta tenemos que transmitir cuál es la seguridad que ofrecemos. Si es en el caso del inversionista, pues de qué manera vamos a garantizarle que va a recuperar la inversión. Si estamos yendo a un cliente, tenemos que transmitirle la seguridad de que cubrimos su problema, solucionamos lo que necesitan solucionar. Si es una administración pública, pues podemos hablar aquí del impacto en el entorno.
Si es, bueno, pues cualquier otro, si es una persona a la que queramos incorporar al equipo, podemos tratar de destacar aquí cuáles son las ventajas que tiene trabajar juntos, etcétera, ¿vale? Sería apostar por nuestro valor diferencial. Siguiente planta, en la cuarta planta hablamos del objetivo y de las peticiones concretas que queremos hacer, no tanto de nuestro proyecto, sino del momento del discurso. Como decíamos al inicio, hay que acordarse de que el elevator pitch, la intención no es vender. Es muy difícil que con una presentación tan breve, de 1 minuto, de 6 minutos como mucho, seamos capaces de convencer a alguien y nos dé el dinero. Esto va a ser muy complicado. Con lo cual, normalmente, este discurso de venta o de este discurso de convencer, tiene la intención de llevarnos a un segundo escalón. Este segundo escalón normalmente va de una segunda reunión, va de un segundo encuentro, va de que nos den un contacto de otra persona, ¿vale? Pues en la cuarta planta que decimos de nuestro discurso tenemos que clarificar qué es lo que queremos conseguir con nuestro elevator pitch, es decir, ser concretos en el objetivo. Entonces podríamos decir, pues me gustaría mucho que nos dieseis paso a otra reunión, me gustaría mucho que cerrásemos una visita la semana que viene, me gustaría mucho que nos facilitaseis la documentación que vamos a necesitar para presentar este proyecto, etc. Hay que ser concreto con la petición exacta. Y el cierre de nuestro discurso, que es la quinta planta, es tratar otra vez de reenganchar con la emoción la atención de nuestro destinatario. Por lo tanto, tenemos que trabajar en un final memorable. ¿Con un final memorable a qué me refiero? Bueno, pues podemos lanzar una pregunta de mucho impacto, podemos tratar de hacer algún tipo de exclamación que transmita cierre, pero que también transmita cierta continuidad o cierto deseo de volvernos a encontrar. De alguna manera tenemos que ser capaces de que la persona se acuerde de nosotros desde el principio hasta el final. Por lo tanto, el final tiene que ser así, tiene que ser también de efecto wow. Bueno, os voy a dar ahora algunas palabras clave que son importantes a tener en cuenta, algunas de ellas para evitarlas, es decir, que en nuestro discurso no suenen, pues porque puede generar rechazo, y otras palabras que son todo lo contrario, que sencillamente suenan agradables y suenan positivas y nos van a ayudar a convencer y a mantener la atención. Vamos a comenzar por las palabras que no deberíamos utilizar. Son todas las palabras que suenen a compromiso, que suenen a algún tipo de esfuerzo por la contraparte, es decir, hablar, por ejemplo, de dinero, de contrato, de vender o comprar, de coste, hablar de esfuerzo, utilizar la palabra firma, pago, son palabras que generan cierto rechazo. Sin embargo, si utilizamos palabras agradables al oído, por ejemplo, bonito, nuevo, amable, sueño, apasionado, ilusión, todas estas palabras nos ayudan. También hay palabras que facilitan la venta y que no suenan a compromiso, que son, por ejemplo, rentabilidad, seguridad, oportunidad, puede ser también utilizar palabras como ganancia, valor. Si os fijáis, son palabras que están hablando de venta, pero no a compromiso, ¿vale? No comprometen a la otra parte. Otras palabras atractivas, así generales, que podemos incorporar en el discurso de vez en cuando, puede ser cómodo, fácil, placer, seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son algunos tips. Bueno, para terminar el vídeo, yo os voy a dar un ejemplo concreto de un elevator pitch, que es uno que pueda utilizar yo misma para tratar de convenceros a que escuchéis este vídeo o que pongáis, mejor dicho, para que pongáis en práctica la estructura que os estoy diciendo, ¿vale? Allá va. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido esa oportunidad de hacer un networking o de acudir a un networking o habéis tenido la necesidad de ir a una administración pública o teníais la necesidad de ir a una ronda de inversión y no habéis encontrado las palabras exactas para que en poco tiempo consiguieseis la atención de la persona que os tiene que recibir? Bueno, pues hoy os voy a enseñar una estructura muy sencilla, súper flexible, que podréis adaptar una y otra vez a cada una de las circunstancias que tengáis,
que os va a ayudar perfectamente a captar la atención y a hablar, a romper el hielo con esa persona, con esa institución que tanta falta os hace. Fijaros que este taller ya lo han recibido, bueno, pues muchísimas personas, y tengo que deciros que muchas de ellas, cuando han terminado el taller, incluso habiendo pasado unos días, se han tenido que poner en contacto conmigo para decirme, oye, pues gracias a esta estructura me ayudó a romper el hielo y he podido contactar con inversores. O mira, me ayudó muchísimo a romper mi inseguridad, tenía súper claro qué es lo que tenía que decir. Así que os pongo estas claves para que rápidamente las pongáis en práctica y os pregunto si ya desde ahora mismo estáis dispuestos a planificar vuestro elevator pitch.